A ver, vamos haciendo un resumen. En la clase anterior en Ciudadanía estuvimos revisando el tema de la democracia en el Ecuador, desde el Estado excluyente de 1830 hasta un Estado plurinacional de 2008. Nos centramos en las constituciones de 1830, la primera constitución del Ecuador, y la constitución, o mejor dicho, la visión de la Revolución Liberal de Eloy Alfaro, y esta constitución de 1906 que cambia la perspectiva. No hemos llegado a puntualizar algunos de los elementos de la Constitución de 2008, simplemente hemos centrado nuestra visión en el cambio y perspectiva que se tiene principalmente en la visión que había antes para hablar de derechos, para hablar de ciudadanía, para enunciar principalmente a quien nosotros llamamos ciudadano, que ha venido cambiando, trastocándose en el tiempo a través del cambio de perspectiva. No se olviden que una de las principales consideraciones cuando nosotros hablamos de la democracia en el Ecuador es cambiar de la visión política donde solo un grupo privilegiado tenía el poder y podían elegir solo aquellos que tenían este acceso, hacia la constitución actual donde todos y cada uno de los ciudadanos pueden elegir y sobre todo un proceso en el que vamos a ir puntualizando. Estamos cerca de las elecciones, febrero, obviamente ustedes no están todavía dentro de los 16 años, o algunos estarán muy cerca o algunos ya están. Vamos a puntualizar esto, que es un tema relevante, porque lo que tenemos que revisar son las formas de comprensión de la democracia. Es decir, que seguimos con el tema propio de la democracia. Y no se olviden, el término de la democracia lo hemos planteado alrededor del tiempo, desde los griegos que inventaron el término, la Roma que planteó el término de república, la perspectiva de la democracia en la Revolución Francesa, la democracia moderna desde la consideración propia de la ciudadanía y la democracia. Hemos planteado también cómo se da la democracia en el Ecuador, por qué el Ecuador ha venido cambiando de posturas, de consideraciones, desde un Estado que priorizaba solo a un grupo social, a una perspectiva. Entonces, vamos a ir puntualizando estos elementos para comprender lo que sucede. Vamos a ir sintetizando entonces lo que vimos la clase anterior. Vamos, Isaac. ¿Qué estuvimos viendo ya así rápidamente? La clase anterior. No me acuerdo, Listen. Yamilet, algo, alguna cosa sobre la democracia. Vamos puntualizando algo de este tema para revisar lo que han dicho los candidatos y todas estas cuestiones. Que la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa. Muy bien, muy bien. Gracias, Yamilet. Entonces, esta organización del Estado, donde se prioriza al pueblo y que prioriza principalmente la participación, depende necesariamente de nuestro involucramiento, del interés que le demos a este proceso democrático. Y dentro de la consideración democrática, propiamente hemos visto que la lucha social a lo largo de la historia necesariamente debe involucrar a los jóvenes. Este proceso en el que estamos nosotros, que es las elecciones que se vienen en febrero, dependen de que nosotros estemos empapados de todo este ámbito de la democracia. Vamos entonces a ir involucrando las formas de comprensión de la democracia dentro de este contexto. Y podemos nosotros preguntarnos, ¿existen varias formas de entender la democracia o solo hay una? Solo hay la que
La compañera nos dijo, o solo es el poder del pueblo. ¿Qué más formas podemos comprender de la democracia? ¿Hay alguna otra forma? La diversidad de tradición y nacionalidades. ¿A qué se refiere? Explíqueme un poquito, por favor. ¿A qué se refiere con eso? ¿No? Vamos a ver. ¿Pueden existir otras formas de comprender la democracia? ¿O solo es la forma poder del pueblo? ¿Creen que todos están de acuerdo con la democracia? ¿Creen que podemos decir la democracia es lo mejor que le ha pasado a la humanidad? Acuérdense que Aristóteles estaba muy de acuerdo con esta perspectiva de la democracia, con esta visión de que la democracia es el culme o la perspectiva máxima de la política. Pero también hay pensadores como Platón que piensan que la democracia no es el ámbito más importante. La democracia depende mucho de la perspectiva. La democracia era concebida para Platón como el gobierno de la multitud, Aristóteles como el de los demás, entendido en Grecia como la multitud que se aplicaba a hombres libres y propietarios. Pero aún así, Platón pensaba que la democracia no es la mejor forma de gobierno. Acuérdense que él hablaba de la aristocracia, del poder de los mejores, del poder en la filosofía. Y como decía la compañera, la democracia es un modelo de organización política del Estado. Este modelo surgió en Grecia, evidentemente. Cosas que nosotros ya conocemos. Y posteriormente ha venido teniendo un desarrollo a través de las repúblicas. Pero ¿cuál será el objetivo entonces de comprender las diferentes formas de la democracia moderna, la democracia directa, representativa, diferentes tipos de entender la democracia? Justamente será principal o generar este interés por el voto. Por lo tanto, nosotros vamos en esta clase a ir puntualizando estos elementos. ¿Quién ha podido recabar algo de lo que sucedió o que está sucediendo en nuestro país? ¿Alguien le han ido a regalar alguna cosa, algún representante, han escuchado propuestas? ¿Alguien tiene alguna idea de quiénes son los candidatos a la presidencia? ¿Alguien escuchó el debate presidencial que organizó el comercio? No, nadie. Nadie. A ver, vamos entonces a irnos empapando, porque si no, yo puedo continuar con la democracia y la república, la diferencia entre democracia social y democracia política, y qué sé yo, una serie de conceptos. Pero si nosotros no lo aterrizamos, muy poco sabremos de lo que en realidad está sucediendo en nuestro país. Es relevante que ustedes se empapen dentro de esta perspectiva. ¿Quién está en opciones ya de votar? ¿Saben cuándo votan los jóvenes? ¿De qué edad a qué edad? ¿De qué edad a qué edad se vota, Emilia? A partir de los 18 años. Muy bien, ahí estamos equivocándonos. Por eso mismo tenemos que conocer. ¿De qué edad a qué edad se vota? Desde A los partir de los 16. 16. A partir de los 16 años. A partir de los 16 años en el Ecuador el voto es facultativo. Significa que algunos ya se estarán acercando a esta perspectiva. Algunos ya pueden elegir. ¿Y por qué es fundamental que ustedes comprendan esto? ¿Cuáles son los problemas que tenemos hoy en día en el país? ¿Cuáles son los problemas que ustedes dicen, esto es lo más problemático? Desempleo. Desempleo, bueno, ¿qué más? Así que ustedes digan, esto realmente... Las deudas externas.
La deuda externa. ¿Ya? Entonces, hoy en día, bueno, no voy a ir anotando esto, vamos a hacer más, sobre todo un conversatorio para ir sacando conclusiones, porque si no, no puedo avanzar con la democracia si nosotros no la aterrizamos a nuestra realidad. Entonces, la deuda externa. ¿Y cómo es esto de la deuda externa? ¿Nos podría explicar, Ismael? ¿Conoce tal vez? Ya, yo le espero, no hay problema. Hasta eso, desempleo. ¿Qué nos dice Isaac sobre el desempleo? ¿Dónde le ve más palpable esto? ¿Cómo dicen? Perdón, no le escuché bien. ¿Dónde ve que esto es más evidente? ¿Por qué me dice que uno de los problemas es el desempleo, por ponerlo de otra forma? Porque hay, o sea, suele haber crisis en empresas y así suelen despedir gente y la gente se va quedando desempleada, ¿no? Y ya no encuentra un trabajo estable ¿Y qué haría usted para solucionar eso? ¿O cree usted que no puede hacer nada? No sé, dicen. ¿Qué harían? ¿Alguien qué haría para solucionar el problema de lo que se presenta con el trabajo? Natalia. Fomentar emprendimientos, nuevas empresas, algo innovador que no Ya, sé. le pongo un ejemplo. A ver, yo, por poner un ejemplo, digamos, tengo $10 y existen, todos ustedes se ponen emprendimientos. Entonces vamos a tener aquí una serie de emprendimientos. Vamos a tener 22 emprendimientos. Pero yo solo tengo $10. Y lo que ustedes venden cuesta exactamente lo que yo tengo. ¿Qué pasa con el resto? Solo les podré comprar a uno. ¿Y el resto? Miren que estoy poniendo un ejemplo algo absurdo, por decirlo de alguna forma. Pero si las personas no tienen dinero, ¿cómo los emprendimientos pueden solucionar el problema? Si yo tengo 10,000 emprendimientos y nadie me va a comprar, ¿cómo soluciona el problema? No es mala la idea, solo estoy poniendo ejemplos. ¿Alguien más? ¿Cómo solucionarían el problema de los empleos? ¿Qué será? Ahora, ¿qué proponen los candidatos? Porque de todos modos, si vamos a elecciones y nosotros estamos ya cerca de las elecciones, ustedes muchos cerca de cumplir los 16 años tal vez no estarán para este proceso, para lo siguiente sí. Si ustedes no van conformando su criterio y no van analizando lo que dicen los representantes, ¿cómo queremos cambiar el mundo? ¿O cómo queremos no quejarnos, por lo menos? ¿Qué era la deuda externa? Ahí encontró Ismael. Sobre lo que Ecuador pide dinero a otros países para hacer algunas cosas y todavía no ha pagado y eso se ha ido incrementando, ya que no han sabido cómo manejar el dinero y eso sí incrementa, ¿Ya? por así decir. ¿Qué propuesta cree usted que será la mejor para solucionar esto? ¿Qué se podría hacer frente a esto? ¿Qué debería hacer el nuevo presidente de la República para solucionar la deuda? Ya sabemos lo que es. Ahora, ¿cómo podríamos solucionar? Algunos les veo que se ríen, que dicen, ¿qué estará preguntando el profe? Pero si yo estoy recién en primero de bachillerato, ¿qué puedo hacer? Si ustedes no van conformando un criterio y nos dedicamos solo a copiar lo que pongo en la pizarra, que está bien porque son conceptos, pero de todos modos, esos conceptos deben relacionarse con algo de su realidad. Si no nos relacionamos con la realidad, ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos, por ejemplo, elegir? ¿Por qué voy a elegir al presidente tal en vez del otro si en realidad no sé lo que propone? O tal vez sus propuestas son, vamos a tener los viernes canciones o qué sé yo, por ahí algunas propuestas que se presentaron. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué propuesta será la mejor para fomentar o cambiar la perspectiva de la deuda externa? ¿Qué será? ¿Qué propuesta será la mejor para promover, por ejemplo, el trabajo?
¿Qué candidatos son los que se han presentado? ¿Qué propuestas tenemos? ¿Qué ideas tenemos? Vamos a revisar solo lo que dijeron según en la entrevista del Comercio, algunos de los representantes, que la pregunta que me parece importante, la primera pregunta que se realiza en la entrevista es, ¿por qué quieren ser presidente? Y muchos de ellos hablaron de cualquier cosa menos de ser presidente, pero esa es la pregunta esencial. ¿Por qué quieren ser presidente? ¿Por qué quiero yo, qué sé yo, cambiar al mundo? ¿Por qué quiero yo ser ingeniero? Es cosas que ustedes se van a preguntar en su vida. Si no empezamos con esa pregunta, lo demás será absurdo. Vamos a revisar algo de esto y vamos a opinar sobre esto. Por favor, vayan teniendo en cuenta las ideas. No les pido que copien absolutamente nada. Tengan en cuenta los nombres, quiénes son y qué dicen del candidato que ustedes pudieron observar. La pregunta era sencilla. ¿Por qué quiere ser presidente? ¿Qué les dice este candidato? Miren que es una pregunta sencilla. Realmente no nos dice nada. Y actualmente esto es súper vergonzoso porque hay candidatos que se postulan porque se postulan y nada más. Por ejemplo, Arauz no asistió al primer debate. O sea, eso es evidente la irresponsabilidad de los mismos candidatos y ellos mismos dicen que son súper responsables. Así es, la responsabilidad para el pueblo es desde el comienzo. Arauz y Pérez no se presentaron al debate. ¿Qué significa? Que tal vez yo no voy a ir a presentarme ahí con esas... No, no ese es el objetivo. Se supone que nosotros como ecuatorianos debemos estar pendientes de los temas. Tal vez no nos sepamos todo lo que dijeron todos y cada uno, pero nosotros tenemos una perspectiva de algún candidato, cada uno de nosotros, o por lo menos hemos escuchado de alguno. Veamos qué realmente dicen, veamos qué proponen, veamos si realmente sus ideas son coherentes, si pueden guiar sus ideas, si pueden hilar las ideas, si el pensamiento es correcto. Miren lo que dice Isidro Romero. No dice absolutamente nada. Le preguntan por qué es presidente y no dice nada. Se queja de por qué alguien no le saludó, lo cual es totalmente absurdo. Entonces, cuando llegue a la presidencia, ¿qué sucederá? Eso es el tema. Vamos a continuar con... ¿Qué nos dice Gustavo Larrea? ¿Por qué quiere ser presidente? ¿Alguien? ¿Alguna crítica? ¿Alguna idea? Dicen, el hecho de que ya va a adquirir las vacunas no significa que lo vaya a hacer más popular. O sea, le evidencia mucho que está más desesperado en reactivar la economía de un país que está sumamente golpeado, debo admitirlo, y que preocuparse por las vidas humanas, que actualmente hay más muertos que desempleados. Ya, entonces, ¿a usted le convence o no lo que dice Gustavo Larrea? No. ¿No? No le convence. ¿Ya? ¿Alguien más de otra opinión? Gracias, Andrés. Participen, jóvenes. Si no participan ahora, no esperen después que les den oportunidades para dar sus puntos de vista. Opinen. ¿Qué creen? ¿Qué dice Gustavo Larrea? No esperen a que yo les esté diciendo, a ver, Barahona, ¿qué opina? Por favor, opinen, den su punto de vista. Miren que esto es fundamental. El país va a tener un cambio radical el momento que tengamos un nuevo presidente. O continúa dentro de la misma perspectiva, o cambia para mejor, o cambia para peor. Pero va a haber cambio. Y esa permanencia, por más que digamos va a permanecer dentro del mismo modelo, va a tener algún cambio y alguna afección en nosotros. Así que tomen en cuenta lo que se está diciendo. Vamos a ver a otro candidato. ¿Qué piensa Carlos Sañay? ¿Por qué quiere ser presidente? Habla un poco de la corrupción. ¿Qué nos dice? ¿Qué opina Emilia? Me toca preguntarle si no nos dice. Les veo cabeceando nomás. Él quiere cambiar la corrupción, quiere acabar con la corrupción. Su principal prioridad es la salud a los ancianos y de educación para los niños, porque somos el futuro del país. ¿Le convence? O sea, sí, porque está mejor su propuesta que los demás candidatos. Bueno, por lo menos se centró en decir por qué quiere ser presidente en base a lo que el pueblo necesita, por lo menos. Ahora, no se olviden, no son el futuro, ustedes ya son el ahora.
Ahora tienen que decidir, no esperen a mañana. Bueno, mañana, ya que me gradúe. No, ya que me gradúe de la universidad. No, ya que consiga trabajo. No, hoy, jóvenes, hoy. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? ¿Alguien no le convence lo que dice Carlos Añay? Díganlo, sin miedo. Así se hace democracia. No todos podemos estar de acuerdo. Vamos a terminar con otro representante y con eso vamos a cerrar esta perspectiva. Vamos a seguir trabajando sobre esto. Es fundamental generar democracia, pero participen, jóvenes. ¿Qué dice Giovanni Andrade, además de que está cansado? ¿Qué nos dice? Que va a ser obras para el bienestar del pueblo. ¿Dónde dijo eso? ¿Habló de obras? O sea, que dijo que era del pueblo y para el pueblo. Dijo que era del pueblo y para el pueblo. Yo también soy del pueblo y para el pueblo, pero no escuché de obras. Solo se centró en decir que estaba cansado de la corrupción y de los problemas sociales, pero no dijo ninguna propuesta ni se centró en decir lo que quería hacer para el futuro del país. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, sí, la verdad, no dijo nada absolutamente de qué va a hacer si es que llega a la presidencia, no dijo cómo iba a hacerlo. Y dijo que estar cansados, pero también habría que ver cómo se hacen las cosas, porque ya muchas veces dicen que van a eliminar la corrupción y que sí, que no, y nunca hacen, y por eso nos ha estado pasando una de las cosas de las que vivimos ahora. De los problemas que nosotros tenemos es que todos los candidatos siempre hablan de eso. Vamos a eliminar la corrupción, estamos cansados de la corrupción, pero ya tenemos organismos que hacen eso. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y sobre todo la función de transparencia y control social, que es el quinto poder del Estado, debe garantizar. ¿Pero qué debe hacer el presidente? Simplemente debe decir, a ver, ya tenemos este mecanismo, entonces que trabaje. Nosotros nos vamos a dedicar a lo que nosotros necesitamos. ¿Pero qué hace el presidente? Comienza a poner personas de su grupo en esos poderes para que no le juzguen. Miren muchos procesos en el Ecuador que han pasado. Ahora, si seguimos estando cansados, no esperemos que se solucione mucho. Seamos críticos. Yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguno de los candidatos que hemos revisado. Simplemente es mirar qué son los elementos que podemos nosotros puntualizar y cuáles son los que mejor han trabajado. Una pregunta sencilla. ¿Por qué quiero ser presidente? Y me parece que de todos modos, en la perspectiva de los que hemos presentado, tal vez Carlos Añay por lo menos plantea un punto, ¿sí? ¿Por qué quiere ser presidente? Al fin de cuentas, la idea no es generar disputas, sino que ustedes vayan comprendiendo. Nos vemos la siguiente clase. Suerte, jóvenes. Un buen día. Chao, chao.